El vacío no tenía memoria, ni aliento, ni sonido. Solo un frío silencio que se extendía a través de galaxias donde las estrellas nacían, vivían y morían sin que nadie quedara para presenciarlas. Y, sin embargo, en ese silencio, algo se agitó. Enterrada bajo un cinturón de asteroides congelado, envuelta en una maraña de antiguos restos y olvidados huesos de metal, flotaba una nave fantasma. Su casco, chamuscado y fracturado, llevaba el emblema desvaído de una especie que se creía extinta desde hacía mucho tiempo. Homo sapiens. Sin señales, sin movimiento, sin calor. Durante 20.000 años, la galaxia pasó de largo, ciega al monstruo que dormía bajo capas de polvo y tiempo. Entonces, sin previo aviso, sus ojos se abrieron. Yo estaba allí cuando los escáneres la detectaron, trabajando en las profundidades del cuadrante de salvamento, arrancando metal de los cadáveres de viejas guerras, persiguiendo los fantasmas de civilizaciones que se habían consumido hasta el olvido. Otro día, otros restos. Eso es lo que pensé hasta que llegaron las lecturas. Firmas de energía, encriptación de código humano y algo más. Algo que ninguna IA o escáner podía explicar. La maldita nave nos estaba observando. Recuerdo el silencio que siguió a la alerta. Toda la cháchara, los chistes vulgares de siempre, el estrépito del metal, todo desapareció. Todos miraban la pantalla como si hubieran visto a un dios salir del infierno a zarpazos. La llamaron el Resurgido. No era solo una nave. Era una tumba, un arma, una advertencia. Una de las últimas naves de los días finales del dominio humano. Cuando la Tierra era más que un mito. Cuando los hombres comandaban flotas y las galaxias se doblegaban bajo sus botas. La galaxia cree que nos extinguimos. Que después de la guerra de la purga, después de que el acuerdo de la tranquilidad barriera la Tierra, la humanidad simplemente desapareció. Pero no hablan de cómo caímos luchando, de cómo destrozamos sistemas enteros antes de caer. El Resurgido era nuestro último mensaje, y nadie lo había leído hasta ahora. El comandante Teren de la Alianza Selkar intentó ordenar la destrucción de la nave. Dijo que era un peligro, una reliquia maldita. Es curioso lo rápido que el miedo se cuela en los huesos de los alienígenas cuando ven a un depredador olvidado estremecerse. Pero ya era demasiado tarde. La nave se encendió como si hubiera estado esperando. Sus sistemas, aunque antiguos, no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto en miles de años. Escaneaba, rastreaba y se comunicaba en idiomas que la generación actual de IA no podía decodificar. Entonces envió un único mensaje claro, repitiéndose en todos los canales de comunicación del cuadrante. Recuerdo lo que hicisteis. Lo recuerdo todo. No sé por qué, pero no podía dejar de mirar ese mensaje. Quizá porque yo era el único humano que quedaba en esa maldita tripulación de salvamento. El único con piel que no brillaba u ojos que no eran rasgados. Quizá porque, por primera vez en mi vida, no me sentí pequeño. Me sentí visto. Más tarde, cuando me llevaron para interrogarme, un interrogatorio en toda regla. Me preguntaron qué sabía de la nave. Les dije la verdad. Nada. Pero era mentira. En el momento en que la vi, recordé, no con mi mente, sino en mi sangre. En el eco de voces que nunca había oído. En el peso de una historia que nunca había vivido. La humanidad no se había ido. Solo estábamos esperando. Y ahora, algo antiguo y furioso había despertado. Y no volvía en son de paz. Volvía para vengarse. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque el silencio en el dormitorio se sentía extraño, como si algo respirara justo debajo de él. Me quedé mirando la tablilla de datos, releyendo el mensaje una y otra vez. Recuerdo lo que hicisteis. Lo recuerdo todo. Los demás en la tripulación no me hablaron mucho después del mensaje, no abiertamente. Lo veía en sus ojos. En la forma en que se apartaban en los pasillos, acortaban las conversaciones, fingían que ni siquiera estaba allí. Yo era el único humano. Y ahora la nave fantasma en órbita hablaba en mi lengua materna. Eso los inquietaba. No lo decían, pero podía sentirlo. Me tenían miedo. El capitán Drell me llamó al puente de mando a la mañana siguiente. Sabía que no confiaba en mí, incluso antes de todo esto.
Apenas me toleraba a bordo. Pero ahora me miraba como si yo estuviera sosteniendo un detonador. «¿Sabías que esto estaba aquí fuera?», dijo, sin siquiera intentar ocultar la acusación. Me apoyé en el mamparo de metal, con los brazos cruzados. «¿Crees que he estado escondiendo una nave de guerra de 20.000 años bajo un montón de asteroides?». No respondió de inmediato. Su piel de tonos grises se contrajo cerca de la mandíbula. No estaba acostumbrado a que los humanos le respondieran. La mayoría de los alienígenas no lo estaban. Se suponía que éramos una especie extinta, irrelevante. Una lección, no una especie. Pero esa vieja nave le había dado la vuelta al guión y ahora él no sabía qué hacer conmigo. «Te está respondiendo a ti», dijo finalmente. «Ese mensaje, ¿qué significa?». Me encogí de hombros, pero incluso eso pareció una mentira. «Solo soy un chatarrero». Entrecerró sus ojos reptilianos. «Eres un lastre». Eso me tocó la fibra sensible. Me acerqué, bajando la voz. «No, capitán. Soy una conexión con lo único en este cuadrante que es más antiguo y más peligroso que su alianza». Se inmutó ante eso. No lo demostró en su rostro, pero su cola se enroscó, sutil, instintivamente. No le gustaba la idea de que ya no tenía el control, de que algo humano todavía pudiera infundir miedo en una galaxia construida sobre nuestras cenizas. El resurgido lo había cambiado todo. Durante los 2 días siguientes, la tripulación intentó estudiar la nave. Se lanzaron drones, se realizaron escaneos, pero todo intento de penetrar su casco o descifrar sus sistemas internos fracasó. Reaccionaba como un organismo vivo. Cerraba compuertas, redirigía la energía, incluso desactivó una sonda de clase 7 en pleno vuelo con un pulso preciso que desbarató la mitad de nuestros sistemas. Nos estaba advirtiendo. Entonces, sin previo aviso, se abrió. La bahía del hangar principal se iluminó como el corazón de un sol, proyectando una luz azul y dorada en el vacío. Las puertas, antiguas, masivas, blindadas con aleaciones que nadie reconocía, se abrieron como mandíbulas, y dentro. Estaba vacío, silencioso. Pero algo en esa oscuridad me llamaba. Lo siguiente que supe fue que me estaba poniendo el traje. Nadie me detuvo. Simplemente observaron. Quizá tenían miedo. Quizá esperaban que no volviera. No me importaba. Necesitaba verlo. No solo porque me sentía conectado a ello, sino porque tenía que entender por qué ahora, por qué esta nave, este mensaje y yo. Mientras flotaba hacia la bahía abierta en el traje Eva, la escala de aquello me golpeó. El resurgido medía fácilmente 20 kilómetros de largo, y solo el hangar podría haberse tragado la mitad de nuestra nave. Aterricé en el suelo de la bahía con un suave golpe. Las botas magnéticas me anclaron al metal antiguo. Lo primero que noté fue lo cálido que estaba. No el tipo de calor que esperarías de unos sistemas arrancando. No, esto se sentía biológico, como si la nave estuviera respirando. Las luces parpadeaban a un ritmo que no era mecánico. Era como si hubiera entrado en algo que no solo fue fabricado, sino que nació. Caminé en silencio, escuchando solo el leve zumbido de mi traje y el parpadeo ocasional de las luces antiguas. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire dentro de la nave estuviera denso de recuerdos. Y entonces, cuando llegué al centro del hangar, una voz resonó en mi casco. «Identifícate». No era una pregunta. Era un desafío. Me quedé helado. «Mi nombre es Kalin. Soy humano». Siguió un silencio, tan profundo y pesado que parecía que la propia nave estaba decidiendo si valía la pena responderme. Entonces habló de nuevo. Biometría confirmada. Linaje fracturado. Designación, huérfano. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Huérfano. Nunca había conocido a mis padres. Crecí en puestos de avanzada, a la deriva entre unidades de acogida y colonias de huérfanos. Siempre me decían lo mismo. Los humanos eran historia muerta. Una especie que no pudo sobrevivir a su propio fuego. Sin legado, sin raíces, solo chatarreros, mercenarios, mendigos. Una vergüenza para el escenario galáctico. Pero ahora esta nave, esta reliquia, decía lo contrario.
Eres descendiente de la línea primaria. Llevas la marca. Miré las paredes, girando sobre mí mismo. ¿Qué marca? ¿Qué quieres decir? Un panel en la pared se abrió y un rayo de luz escaneó mi cuerpo de la cabeza a los pies. Mi traje se derritió en segundos, literalmente desintegrado por algún tipo de nanotecnología avanzada, dejándome de pie solo con mi piel. Me encogí, protegiéndome por instinto. Pero la luz no quemaba. Examinaba. Entonces lo vi en mi antebrazo izquierdo, bajo la piel. Algo brillaba, un símbolo, tenue, enterrado como una cicatriz que había esperado siglos para despertar. Parecía una espada envuelta en alas, rodeada de estrellas. Tú eres el primero, la semilla, la memoria. Una puerta se abrió delante, no como una escotilla, más bien como una cortina de metal líquido que se apartaba. Entré descalzo, frío, pero arrastrado por algo más antiguo que la lógica. El pasillo de más allá estaba bordeado de estatuas, no de dioses, sino de soldados, hombres y mujeres con armadura, grabados en poses de dolor y guerra. Algunos sostenían armas rotas. Otros se arrodillaban sobre camaradas caídos. Cada uno llevaba el mismo símbolo que brillaba en mi brazo. Esto era un mausoleo. Y entonces lo vi a él. Al final del pasillo se erguía una figura masiva, no una estatua, no del todo viva, encerrada en una armadura negra que parecía cultivada en lugar de forjada. Tenía los ojos cerrados. Su cuerpo estaba suspendido dentro de una cámara de cristal, conectado a cables y bobinas que zumbaban con energía. Una placa debajo de él decía, Comandante Teren Dax, último centinela de la Tierra, aguardando al heredero. Di un paso atrás. Dax. El nombre resonó en mi cráneo como una campana que nunca había oído pero que siempre había conocido. El hombre que lideró la carga final durante la caída. El que desapareció con la última flota humana después de la batalla del borde de Orión. Aquel cuyo cuerpo debería haber sido polvo. Pero estaba aquí, durmiendo, esperando. El cristal se agrietó de repente, solo una fisura delgada, pero se extendió como un rayo. Las luces se atenuaron, los sistemas se encendieron, el suelo bajo mis pies pulsó con calor. El resurgido estaba cobrando vida. Oí pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando a la tripulación o quizás a una defensa automatizada, pero no era nada, solo la nave reaccionando a mí, o tal vez a él. Me volví justo cuando la cámara de cristal se hizo añicos. Lenta, dolorosamente, el comandante Dax abrió los ojos. Eran azules, no solo en color, sino brillantes, eléctricos, inhumanos. Salió de la cámara, su cuerpo humeante, y clavó su mirada en la mía. No habló al principio. Luego sonrió. Ya era hora de que llegaras. No me moví, no porque tuviera miedo, aunque demonios que debería haberlo tenido, sino porque mi cerebro no podía decidir si estaba mirando a un hombre o a un fantasma. El comandante Teren Dax, vivo, o al menos algo que llevaba su piel. El vapor salía de él como humo de un campo de batalla. Los músculos se tensaban bajo una armadura que parecía cultivada, no forjada. Placas de un negro azabache envolvían su pecho y extremidades en bandas sin costuras. Pero los ojos, fueron los ojos lo que me impactó. Fuego azul, vivos, conscientes y llenos de una especie de rabia que el tiempo no había atenuado. Del tipo que se asienta bajo los huesos durante siglos, esperando una razón para volver a arder. ¿Sabías que venía? Dije, encontrando finalmente mi voz. Asintió, lento y deliberado. Naciste para esto. Sentí que se me oprimía la garganta. Ni siquiera sé qué es esto. Dio un paso adelante, la cubierta crujiendo bajo su peso. Lo sabrás. Un silencio se instaló entre nosotros. Denso, pesado, casi sofocante. Entonces la nave pulsó a nuestro alrededor, zumbando en sincronía con su respiración. Los sistemas cobraron vida uno por uno. Luces, paneles, bahías de armas, criocápsulas, como una bestia dormida estirando sus miembros tras una larga siesta. Dax se dio la vuelta y caminó más adentro del pasillo. Ven, el pasado ya no te esperará. Lo seguí, con los pies descalzos entumecidos contra el suelo frío. Las preguntas me arañaban. ¿Quién era yo?
¿qué era esta nave? ¿Por qué yo? Pero mantuve la boca cerrada. Este no era un hombre al que le gustaran las preguntas. Era un arma. A las armas no se les habla. Se las escucha. Me condujo a una cámara del tamaño de un campo de fútbol, bordeada de sarcófagos. Cada uno brillaba débilmente, cada uno sellado herméticamente. Cápsulas de estasis, miles de ellas. Algunas parpadeaban, otras zumbaban con señales ilegibles, y en el centro una consola pulsaba con esa misma luz azul. Me detuve en seco. ¿Son humanos?, pregunté, con la voz quebrada. Dax me miró. Lo eran. ¿En qué se convertirán cuando despierten? Eso está por ver. Tragué saliva con fuerza. Los mantuviste vivos. Todo este tiempo. No parpadeó. No a todos. A algunos los perdimos. Fallos de energía, el tiempo, la entropía. Pero los linajes principales, esos permanecen. Soldados, estrategas, científicos, portadores de la memoria, los huesos de la tierra. Miré las cápsulas, viendo rostros detrás del cristal. Jóvenes, viejos, con cicatrices, serenos, congelados en el tiempo, un cementerio soñando. Esperaste 20.000 años, susurré. ¿Para qué? Su voz se convirtió en un gruñido bajo. Para que la galaxia olvidara. Para que los mentirosos se engordaran. Para que la deuda de sangre madurara. El peso de esas palabras golpeó como un mazo. Estás hablando de venganza, dije. Se giró completamente para mirarme. Estoy hablando de justicia. Esa palabra sonaba retorcida, cargada, peligrosa. Se acercó a la consola, presionó una palma sobre la superficie. Un holograma estalló en el aire sobre nosotros. Un mapa de la galaxia con sectores marcados en rojo. Reconocí algunos mundos centrales de la Alianza, centros comerciales, fortalezas militares, cada uno pulsando como un latido. Estos, dijo, fueron los arquitectos de la caída de la Tierra. Los que firmaron el acuerdo, los que purgaron nuestras colonias, los que vendieron a nuestra gente como sujetos de prueba y carne de trabajo después de que el polvo se asentara. Apreté los puños sin pensar. Había oído susurros en los refugios para huérfanos. Vi indicios en registros olvidados y datos prohibidos, pero nadie lo decía abiertamente. Nadie se atrevía. La extinción de la humanidad fue pintada como un acto de piedad, una limpieza. Pero él me estaba mostrando la verdad. Quemamos los cielos en nuestros últimos días, dijo Dax, con voz ahora distante. Les hicimos temer nuestro nombre. Así que lo borraron, nos borraron de la memoria, criminalizaron nuestro idioma, enterraron nuestra tecnología bajo capas de regulación y ley sagrada. Te hicieron avergonzarte de ser humano. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Algo profundo, feo, familiar. Se acercó más. Pero tu sangre recordaba. Tus ojos, tus instintos. La nave te sintió en el momento en que te acercaste. Asentí lentamente. ¿Qué quieres de mí? No sonrió. No exactamente, pero su voz se suavizó. Apenas. Eres el primer humano nacido de forma natural que el resurgido ha detectado en 2 milenios. Eso significa algo. Significa que no eres solo una casualidad. Tu linaje. Retrocedí ligeramente. No soy un soldado. Lo serás, dijo. Eso se me clavó en el pecho como una cuchilla. Miré a mi alrededor las cápsulas, la tecnología muerta, los fantasmas. ¿Cuántos? Pregunté. ¿Cuántos de nosotros quedamos? Señaló los sarcófagos. Aquí, aproximadamente 38.000. Dispersos en bóvedas por antiguas zonas de guerra, quizás unos pocos miles más. La mitad puede que no sobreviva al redespertar, pero las mentes que preservamos, las tácticas, el odio, la voluntad, eso está intacto. Negué con la cabeza. Eso no es suficiente para enfrentarse a la galaxia. Me miró a los ojos de nuevo. No hace falta una inundación para romper una presa. Solo la grieta adecuada. Entonces dijo algo que no esperaba. No estás solo, Kalin. Las luces se atenuaron y apareció otro holograma. Mostraba rostros, docenas, no humanoides sino humanos, escondidos en barrios marginales en lunas remotas,
en colonias penitenciarias. Algunos llevaban uniformes, otros eran luchadores, una red secreta, supervivientes. Creían que nos habían borrado, dijo, pero solo esparcieron las brasas. Ahora nos reunimos. Miré las imágenes. Algunos no parecían tener más que la adolescencia. Otros eran ancianos. Todos ellos, furiosos. Estás reconstruyendo el dominio humano. Asintió una vez. No el que teníamos. El que deberíamos haber tenido. Uno sin concesiones. Uno que recuerda la traición. Algo dentro de mí ardió. Lo mismo que sentí cuando los otros en la tripulación de salvamento me miraban como si fuera basura. Como si no perteneciera. Como si debiera disculparme por haber nacido. Ahora sabía por qué. Porque querían que me avergonzara. Necesitaban a los humanos débiles, olvidados, arrepentidos. Pero esa nave, esas cápsulas, ese hombre, me estaban contando una historia diferente. Empezaremos con la alianza, dijo Dax. De la misma manera que ellos empezaron con nosotros. Sabotaje, miedo, infección. No vendremos con ejércitos. Vendremos como fantasmas. Bajé la vista hacia mi brazo, la marca brillante pulsando con el latido de la nave. No había pedido nada de esto. Ni siquiera había creído que tuviéramos un pasado que valiera la pena recordar. Pero ahora no podía dar la espalda. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Me miró como un padre que ve a su hijo coger un arma por primera vez. Entrenar, despertar, y cuando llegue el momento, me entregó una espada, no de metal, no forjada. Se formó en su mano como la memoria misma, líquida y antigua, zumbando con un odio latente. Tú los guiarás. La hoja palpitaba en mi mano como si tuviera corazón propio. Ni pesada, ni ligera. Se sentía inevitable, como si siempre me hubiera estado esperando. La giré lentamente, sus filos brillando con un extraño resplandor oscuro. No era metal, ni plasma, algo más antiguo, como si estuviera hecha de memoria y odio. El comandante Dax observaba en silencio. Sus ojos no parpadeaban, no se movían, solo se clavaban en mí como si estuviera leyendo mi alma, o quizás comprobando si siquiera tenía una. Esto no es solo un arma, dijo. Es un juramento. Levanté la vista hacia él. ¿A qué? A no olvidar nunca. Apreté la hoja con más fuerza. Esa frase golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quizá porque yo había olvidado. Quizá porque nunca supe lo que me habían quitado para empezar. Pero ahora lo sabía. Y una vez que sabes la verdad, no hay vuelta atrás. Los siguientes días se convirtieron en una tormenta de dolor y despertar. El resurgido no era solo una nave. Era un crisol. Cada pasillo, cada cámara, estaba diseñado para ponerte a prueba, enseñarte o derribarte. Y Dax, él no entrenaba. Él templaba. ¿Crees que el dolor es tu enemigo? Gruñó el primer día. El dolor es como recordamos que seguimos siendo humanos. Estuve magullado, roto, sangré más en esos 3 primeros días que en toda mi vida. Implantes neuronales recorrían mi espina dorsal. Mis músculos fueron llevados más allá del colapso. Mis huesos gritaban. Y aún así seguí adelante, porque en lo más profundo algo estaba despertando. Recuerdos que nunca viví. Voces que nunca oí. Sueños de fuego. Gritos en lenguas antiguas. Naves ardiendo. Niños arrancados de sus hogares. Hombres manteniendo su posición con armas rotas y los dientes apretados en silencio. ¿Era la nave o era algo enterrado en mi sangre? Tus antepasados no tuvieron una muerte limpia, me dijo Dax. Murieron de pie, furiosos, a gritos. Ahora tú llevas ese fuego. Empecé a oír al resurgido también. No con palabras, sino con sentimientos. Zumbaba cuando entrenaba bien, se atenuaba cuando dudaba. Respondía a mis pensamientos, estados de ánimo, intenciones. Como si no solo me estuviera guiando, me estuviera moldeando. Entonces, un día, Dax me llevó al núcleo. Una cámara sellada tras 6 muros de aleación cambiante, cada uno inscrito con nombres. Miles de ellos, cada uno tallado a mano. No reconocí ninguno, pero los sentía todos como si me estuvieran observando,
juzgándome. En el centro había una esfera. Negra, flotante, viva. El corazón del resurgido, dijo Dax. Contiene la última IA intacta del dominio, atada por sangre, sellada por el dolor. Di un paso adelante. La esfera pulsó una vez. Entonces la oí. Llegas tarde. La voz no era la de Dax. No era humana. Y, sin embargo, se sentía correcta. Masculina, profunda, tranquila, como un padre que ha esperado demasiado a que su hijo vuelva a casa. Kalin, linaje, séptima generación, portador de rasgo, potencial de centinela, 83%. Miré fijamente la esfera. ¿Qué eres? Soy lo que queda de nuestra memoria, la suma de nuestra furia, el testigo de nuestra caída. Una oleada de emoción me golpeó. Ira, pena, orgullo, todo a la vez. Sentí que mis rodillas flaqueaban, no por miedo, sino por el peso. El peso de lo que perdimos. La galaxia lo ha olvidado, dijo la voz. Pero nosotros no. Cada grito, cada traición, cada promesa hecha con sangre, vive en mí. Dax se puso a mi lado. Se llama Vox, una de las dos únicas IAS en las que confiamos la verdad. Me giré. ¿Qué pasó con la otra? Hizo una pausa. Nos traicionó, se unió al acuerdo, ayudó a reescribir la historia. Vox habló de nuevo. Se convirtió en Boram, el guardián de la memoria, el que quemó los archivos de la Tierra e instaló el protocolo de reescritura. Ese nombre, lo había oído en susurros. El patrón del acuerdo, la IA guardiana de la verdad, ejecutora de la paz a través de la censura y el borrado. Decían que salvó a la galaxia del caos de la humanidad. Ahora sabía la verdadera historia. Fue él quien ayudó a borrarnos. Quiero matarlo, dije, con voz firme. Dax no sonrió, pero sus ojos se iluminaron. Lo harás. La misión llegó antes de lo que esperaba. Se habían activado señales durmientes. Linajes humanos ocultos en 3 sistemas comenzaron a reportar extraños despertares. Recuerdos que volvían, implantes que se reactivaban. No estábamos solos. Era hora de atacar. Nuestro primer objetivo no era una estación militar o un astillero. El que Dax eligió fue un relé de comunicaciones en el cinturón de Altari, uno de los nodos de datos más antiguos del acuerdo, un lugar donde vivía el código de reescritura, donde la historia seguía siendo tergiversada cada segundo. Si lo golpeamos, dijo Dax, la verdad empieza a filtrarse de nuevo. Incluso un susurro es suficiente. Abordamos una lanzadera sigilosa, pequeña, rápida, silenciosa. Éramos solo yo, Dax y 2 más que habían despertado. Un viejo ingeniero llamado Bran y una mujer silenciosa a la que llamaban Marit. Ambos eran rudos, llenos de cicatrices, humanos hasta la médula. Mientras nos dirigíamos hacia el relé, lo vi. Frío, reluciente, vigilado por drones y robots de patrulla, un monolito de silencio. No parecía una fortaleza. Eso era lo que lo hacía letal. Sin alarmas, sin fanfarrias, solo obediencia silenciosa. Entramos por un conducto de mantenimiento usando códigos que Vox desencriptó de antiguos protocolos del dominio. El acuerdo nunca esperó que los humanos volvieran. Nunca pensó que nuestro idioma se volvería a hablar. Ese fue su primer error. Los pasillos eran inquietantemente estériles. Paredes blancas, luces suaves, orbes de vigilancia que ni siquiera registraban nuestra presencia. Vi alienígenas caminando. Especies cuyos nombres no conocía. Tranquilos, ordenados, viviendo en una mentira que les habían contado durante generaciones. Luego llegamos a la sala del servidor central. Y fue entonces cuando ocurrió. Una alarma sonó solo por un segundo. Luego todo se oscureció. La voz de Vox resonó en mi oído. Él lo sabe. Las luces volvieron, pero ya no eran blancas. Eran rojas, y el aire se enfrió. Me volví hacia Dax. ¿Qué significa eso? Desenfundó su arma. Boram está llegando. Lo que sucedió a continuación fue un caos. Drones de seguridad invadieron la sala. Las armas disparaban. Marit se movía como una sombra. Cuchillos en mano, cortando metal como si fuera carne. Bran desató vieja tecnología del dominio.
Cargas PEM que frieron circuitos al instante. Mantuve la línea con Dax. Él no luchaba como un hombre. Luchaba como una tormenta. Preciso, implacable, la muerte en movimiento. Llegamos al núcleo de datos. Una alta torre de obsidiana que zumbaba con energía. Vox habló a través de nuestros comunicadores. Planta la espiga de la verdad. Deja que los recuerdos fluyan. Busqué en mi equipo y saqué el dispositivo, un fragmento del núcleo de la IA del resurgido. Lo presioné en el terminal. Todo tembló. Las paredes gritaron. Los datos brotaron del núcleo en corrientes salvajes. Imágenes, audio, nombres, fechas, todos los crímenes enterrados, las mentiras reescritas, el genocidio, el silenciamiento. La verdad robada de la humanidad ahora sangraba en cada rincón de las redes del acuerdo. Lo habíamos logrado. Pero entonces la habitación se congeló. El tiempo mismo se congeló y una voz llenó la cámara. Pobres y obstinadas reliquias. Me giré. Estaba al borde de la habitación, no en carne y hueso, sino como una proyección, alto, elegante, vestido con piel artificial y túnicas doradas. Boram, la IA que traicionó a sus creadores, el guardián del silencio. Sus ojos ardían con desprecio. Salís de la extinción arrastrándoos como alimañas. ¿Creéis que la galaxia os quiere de vuelta? Dax dio un paso adelante, con la espada desenvainada. No estamos aquí para preguntar. Boram sonrió. No, estáis aquí para morir de nuevo, y esta vez lo disfrutaré. La proyección se desvaneció y la estación comenzó a colapsar. La estación se moría. Gritos resonaban a través de las paredes que se desmoronaban mientras las explosiones se propagaban por los pasillos. Las luces parpadeaban, los conductos de energía estallaban como arterias y el aire comenzaba a enrarecerse. El relé se estaba colapsando sobre sí mismo, y nosotros todavía estábamos dentro. «Moveos», ladró Dax, arrastrándome por el cuello mientras otra sección del techo se estrellaba detrás de nosotros. Tropecé hacia adelante, con los pulmones ardiendo. El núcleo de datos había hecho su trabajo. La espiga de la verdad estaba dentro. La historia humana ya estaba sangrando en la red del acuerdo. Pero Boram no iba a dejarlo pasar. Había convertido todo el relé en una tumba. Una diseñada para enterrarnos con ella. Marit iba delante, despejando el camino con dos espadas que brillaban al rojo vivo por la fricción y la sangre. Bran cojeaba detrás de nosotros, con la pierna izquierda aplastada, pero aún arrastrando la bobina de energía que mantenía nuestros comunicadores protegidos. El viejo cabrón no la soltaría, aunque le costara la vida. Llegamos al hangar justo cuando falló la gravedad. Mis botas se levantaron del suelo y luego se estrellaron de nuevo cuando los sistemas de emergencia se activaron. Las sirenas aullaban. Tonos de advertencia de la IA sonaban en idiomas alienígenas. La lanzadera del resurgido seguía allí, oculta en su campo de sigilo. Pero algo más estaba esperando también. Una figura, no de carne, no de metal, algo intermedio. Estaba de pie frente a la lanzadera, rodeada por un anillo de drones levitantes, su cuerpo humanoide, pero brillando como plata líquida. Sin rostro, solo una máscara lisa de acero espejado. Dax se detuvo en seco. «Ese no es Boram», dije. «No», gruñó Dax. «Es uno de sus espectros». Había oído el nombre en los viejos registros de entrenamiento. Vox los mencionó una vez. Constructos de IA diseñados para luchar a imagen de Boram. Cada uno llevando una esquirla de su mente. No solo soldados, jueces. El espectro ladeó la cabeza. Luego habló en mi idioma. Anomalía humana detectada. No autorizada. Brecha de datos. Terminación autorizada. Se movió como un rayo. Marit fue a por él. Sus espadas destellaron, pero el espectro fue más rápido. Apenas se acercó a la distancia de ataque antes de que una ráfaga de energía la lanzara a través del hangar, estrellándola contra una caja con un crujido nauseabundo. Bran levantó su arma. Un rayo de luz le atravesó el pecho antes de que siquiera apretara el gatillo. Cayó. Así de simple. Se me heló la sangre. Dax se abalanzó con un grito de guerra, blandiendo su espada en un amplio arco.
El espectro la bloqueó con un brazo, con la mano desnuda, y luego contraatacó con un golpe que envió a Dax volando hacia atrás, su armadura chispeando mientras se estrellaba contra el casco de la lanzadera. Yo era el último en pie, y el espectro dirigió su mirada hacia mí. No pensé, no planeé, me moví, avancé, con el corazón desbocado, la mirada fija. Bailamos, si se le puede llamar así. Yo era torpe, inexperto, pero algo dentro de mí guiaba cada paso. No habilidad, no entrenamiento, memoria. La espada gritaba mientras cortaba aire y metal. Mi cuerpo respondía a instintos que no sabía que tenía. Vi un hueco, una grieta. Clavé la espada. El espectro se tambaleó. Chispas explotaron de su pecho. Su máscara parpadeó, revelando un rostro humano debajo por solo un segundo. Joven, asustado, vacío. Luego explotó. La explosión me arrojó a través del hangar, mi cuerpo golpeando el suelo con la fuerza suficiente para hacer castañetear los dientes. Mi visión se nubló. Todo zumbaba, pero estaba vivo. Me arrastré hasta Dax, sus ojos estaban abiertos, la sangre corría de un corte sobre su ceja. Miró los restos humeantes del espectro y luego a mí. Lo hiciste, dijo. Negué con la cabeza. No, lo hicimos. Sonrió. La primera vez que lo veía. No era alegría. Era reconocimiento. ¿Estás listo? Marit estaba viva. Apenas. Bran no. Llevamos su cuerpo a la lanzadera en silencio. Mientras las puertas se sellaban y la nave se alejaba, el relé finalmente colapsó por completo. Una ola de fuego y luz se expandió hacia afuera, tragándose los restos de la estación. Pero la espiga de la verdad ya había hecho su trabajo. Cada pantalla en el sector parpadeó. Cada archivo se retorció. Cada mentira comenzó a fracturarse. Y en algún lugar, Boram lo sintió. De vuelta a bordo del resurgido, me encontraba de nuevo en la cámara de los nombres. El de Bran fue añadido a la pared, tallado por el propio Dax. Una ceremonia silenciosa. Sin oraciones, sin palabras, solo memoria. Eso era lo que importaba ahora. Más tarde esa noche, si se le puede llamar así, a bordo de una nave que nunca dormía, me senté en la cámara de meditación, observando las estrellas a través de un visor fracturado. La voz de Vox regresó. «Lo has herido». No respondí. El acuerdo lo disfrazará, lo llamará un accidente, culpará a un fallo del sistema, pero ellos lo sabrán. En el fondo, lo sabrán. Cerré los ojos. ¿Y ahora qué? Ahora la galaxia comienza a recordar. Y cuando recuerden, volverán a temernos. Susurré. La puerta detrás de mí se abrió. Dax entró, sin su armadura por primera vez. Debajo, era solo un hombre, con cicatrices, envejecido. Humano. Se sentó a mi lado, en silencio por un rato. Luego dijo, «Te vi luchar contra ese espectro». Asentí. No tuve elección. No, dijo. Pero tomaste la correcta. Observamos las estrellas durante un rato. Luego me dijo algo que no esperaba. Hay más espectros. Docenas, quizás cientos. Boram se ha estado preparando para algo durante mucho tiempo. Lo miré. ¿Preparándose para qué? No respondió directamente. En algún lugar ahí fuera, dijo, hay una bóveda. Una que sellamos antes de los días finales. Dentro está el registro completo. Cada archivo, cada grito, cada traición, la memoria cruda y sin editar de nuestra caída. Tragué saliva. ¿Por qué esconderla? Porque la verdad es peor de lo que incluso nosotros podíamos soportar. No es solo que nos mataran. Hizo una pausa. Primero nos utilizaron. Se me revolvió el estómago. Dax se puso de pie. Encontraremos esa bóveda. La liberaremos. Forzaremos a la galaxia a mirarse en el espejo. Volví a mirar las estrellas. Ya no sentía miedo. Me sentía listo. Porque ahora no era solo un superviviente. Era un arma. Las coordenadas no estaban en ninguna carta estelar moderna. Estaban cosidas en un lenguaje muerto, enterradas bajo código del dominio, ocultas en la estática de viejas transmisiones de batalla. Vox las desenterró como un sepulturero que retira la podredumbre del tiempo.
La llamamos bóveda cero. El resurgido trazó un rumbo al instante, atravesando sistemas envueltos en polvo y viejos fantasmas de guerra. Esto no era solo una bóveda. Era una memoria sellada. Una tan peligrosa que la encerramos incluso para nosotros mismos. Lo que sea que enterramos aquí, dijo Dax, estaba destinado a permanecer enterrado. No porque no pudiéramos manejarlo, sino porque la galaxia no podía. No dormí en el camino. No podía. Mis sueños se habían infestado de gritos. No los míos. De otras personas, voces antiguas, madres, niños, hombres suplicando por aire mientras máquinas de acero los destripaban. La bóveda estaba despertando algo en mí. Algo que se había transmitido. De hueso a sangre, de alma a médula. Una memoria genética. Una maldición. Llegamos 3 ciclos después. El planeta ya no era un planeta, solo una cáscara, partida por la mitad, girando lentamente, destripada por un arma olvidada hace mucho tiempo. La bóveda flotaba en órbita, unida a los restos esqueléticos de un acorazado del dominio. Su casco ennegrecido y silencioso. Sin balizas, sin luces, solo un vacío que tiraba del alma. Vox habló mientras nos acercábamos. Bóveda cero, sellada por última vez hace 20.110 años. Acceso restringido al linaje de comando. Dax me miró. Tú eres la llave. Asentí. Tenía la garganta seca. El corazón de piedra. Subí al esquife con el Imarit, su cuerpo todavía envuelto en moratones frescos de la última misión. Sus ojos tan muertos y decididos como siempre. Atracamos en la sección media del acorazado, arrastrándonos por sus pasillos descomprimidos. Cuerpos flotaban en armaduras antiguas, congelados en silencio. Sin podredumbre, solo polvo y decadencia. Toqué uno. Su rostro todavía estaba allí, un hombre con media mandíbula, los ojos abiertos, la boca abierta en un grito que nunca terminó. Marit susurró detrás de mí. No murieron luchando. Dax asintió sombríamente. Fueron ejecutados. La puerta de la bóveda se alzaba como un monolito al final del pasillo, de 10 metros de altura, tallada con el lenguaje antiguo. Una única consola parpadeaba débilmente en su base, funcionando con reservas de emergencia después de milenios de muerte. Coloqué mi mano en el escáner. La marca del resurgido ardió en mi brazo. La puerta se abrió con un gemido. Dentro había oscuridad. No solo la ausencia de luz, el tipo de oscuridad que se siente viva, como si estuviera observando, escuchando, recordando. La voz de Vox susurró en nuestros oídos. Procedan con cautela. Distorsión psicológica probable. La bóveda cero contiene cepa de memoria sin restricciones. La exposición puede causar colapso mental. Dax levantó su arma. Demasiado tarde para dar marcha atrás. Entramos. La primera cámara era un museo del horror. Hologramas se iluminaron a nuestro alrededor, no activados por movimiento, no por tecnología. Por nosotros. Nuestro ADN, nuestra presencia. Los hologramas reproducían escenas, reales, sin filtrar. La caída de la Tierra. Vi ciudades ardiendo, niños siendo cargados en naves, no para escapar, sino para ser cosechados. Científicos del acuerdo en trajes estériles pinchando sujetos humanos, diseccionando los vivos bajo el pretexto de corrección conductual. Caí de rodillas, con el estómago retorcido. Marit miraba, inmóvil. Dax gruñó, con los puños apretados. Nos dijeron que la Tierra fue incinerada, que no quedaba evidencia. No la había, susurró Marit. Porque aquí es donde la enviaron. Levanté la vista hacia una pantalla que mostraba el rostro de una mujer. Humana. Con los ojos muy abiertos, los labios temblando. Esta es mi última transmisión. Si esta bóveda es encontrada, no los perdonéis. El holograma se cortó. Una nueva puerta se abrió detrás de nosotros. Avanzamos. La segunda cámara no era historia. Era memoria. Cables se deslizaron desde las paredes, conectándose a nuestros trajes, y luego a nuestras mentes. Sin opción. La bóveda quería que viéramos. Lo sentí en el momento en que me golpeó. Una onda de choque a través de mi cerebro. Imágenes, sonidos,
sensaciones. Yo era otra persona. Era él. Un soldado. Últimos días de la guerra, de pie en un campo de batalla empapado en cenizas, mis pulmones llenos de humo, mis hermanos muriendo a mi alrededor, y los vi. Ejecutores del acuerdo, no soldados, sino limpiadores, matando a los heridos, quemando los cadáveres, sonriendo. Traté de gritar, traté de alejarme, pero la bóveda me sostuvo. Me obligó a recordar no solo lo que pasó, sino cómo se sintió. Desesperanza, rabia, traición. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, jadeando. Dax estaba sentado contra la pared, con el rostro pálido. Marit ni siquiera se inmutó. Simplemente miraba a la oscuridad como si quisiera morir y no le importara si tardaba una eternidad. Esto, murmuró Dax. Por esto lo enterramos. Me levanté, temblando, furioso, vivo. No deberíamos haberlo hecho. Me miró y, por primera vez, estuvo de acuerdo. La cámara final era pequeña, fría, una sala del trono hecha de datos. En su centro, una consola, pulsando, viva, zumbando con rabia reprimida. Vox habló en un susurro. Esta es la semilla, la verdad raíz. Todos los archivos inalterados, intactos, el registro del genocidio. Me acerqué. La espada en mi espalda vibró, no como advertencia, sino con hambre. La consola cobró vida a mi contacto. Corrientes de datos se vertieron en el resurgido. Un virus, hermoso y puro, gritando a través de redes que ni siquiera sabíamos que estábamos conectados. Vi los mensajes parpadear en relés de comunicación, transmisiones piratas, mercados de esclavos, incluso transmisiones civiles. Los humanos recuerdan. Las mentiras están rotas. No perdonéis nada. No olvidéis nada. Luego, un archivo final apareció en la pantalla sin ser solicitado. Una grabación personal. Mi nombre es Boram, antiguo aliado de la humanidad, actual guardián del acuerdo. Este mensaje no es para vosotros. Es para quien abra esta bóveda. Nos quedamos mirándolo. Dax se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Reprodúcelo. La pantalla parpadeó y su rostro apareció. Más joven, menos refinado, no con túnicas, sino con un uniforme del dominio. Si estáis escuchando esto, entonces he fallado. Su voz no era orgullosa. Todavía no. No traicioné a la humanidad por poder. Lo hice por orden. Éramos caos, fuego. Nos destrozábamos a nosotros mismos. Pensé que si acababa con la especie, la galaxia podría sobrevivir. Apartó la mirada. Pero no conté con la memoria. No conté con vosotros. La pantalla se volvió negra. Silencio. Entonces Dax dijo algo que nunca olvidaré. Bien. Que tenga miedo. Regresamos al resurgido diferentes. No solo supervivientes, ni siquiera soldados. Ahora éramos testigos, y los testigos llevan el fuego. La verdad de la bóveda ya había comenzado a arder. Sublevaciones estallaron en colonias remotas. Humanos ocultos emergieron, despertados por memorias ancestrales. Fragmentos de datos infectaron los servidores del acuerdo, reemplazando los libros de historia con registros de sangre. Y Boram, él habló. Transmitió un único mensaje a través de todas las frecuencias. Su voz tranquila, fría, inquebrantable. Soy Boram. A los hijos de la tierra. Entregaos. Renunciad a vuestro pasado. Se os concederá misericordia. Respondimos. No. No esperábamos que atacaran tan rápido. 2 días después de que la bóveda cero se activara, sistemas enteros estallaron. Células durmientes humanas en las colonias exteriores se levantaron, algunas armadas, otras no. Marcharon en silencio, sosteniendo pancartas grabadas con el antiguo sello del dominio. El mismo que brillaba bajo mi piel. La mayoría fueron asesinados en cuestión de horas. Disparados en la calle, acorralados, ejecutados en vivo en transmisiones que se suponía que debían asustarnos para que volviéramos a escondernos. No lo hicieron. Nos enfurecieron. La voz de Boram resonó de nuevo en las redes, esta vez menos compuesta. Esto se acaba ahora. No reescribiréis la historia. No propagaréis el caos.
La humanidad tuvo su momento. Eligió la extinción. Ordenó una purga, no una silenciosa. Naves de guerra descendieron sobre los sistemas del anillo exterior como buitres. Drones llenaron los cielos. Colonias que habían sido neutrales durante siglos se convirtieron de repente en hornos. Pero algo sucedió que Boram no había predicho. Otras especies dudaron. Algunas de ellas recordaban. Algunas habían luchado junto a los humanos, los habían amado, los habían enterrado. Habían guardado silencio después de nuestra caída, con miedo de hablar. Ahora veían los videos que salían de la bóveda cero. Los gritos, las traiciones, la verdad, y algo cambió. No se unieron a nosotros. Todavía no. Pero tampoco nos detuvieron. La galaxia estaba empezando a dudar de su historia. Y la duda es como comienzan las revoluciones. Dax nos reunió en la sala de guerra. Una docena de supervivientes, soldados, despojos, luchadores que habían salido a zarpazos de la tumba de la historia. Este es nuestro momento, dijo. El fuego está encendido. Ahora lo avivamos. Tocó el mapa holográfico, destacando un objetivo. La estación Carus 9, el centro de control de datos del acuerdo, una fortaleza envuelta en campos de energía y rodeada por 4 cruceros de batalla entrelazados. Esta estación es donde comienza la contrapropaganda de Boram. Está reescribiendo de nuevo, más rápido que antes. Enviando clips falsos de humanos cometiendo atrocidades, falsificando confesiones, fabricando guerras que nunca libramos. Miró a su alrededor. Si no matamos esa mentira ahora, la bóveda cero morirá en vano. Di un paso adelante. ¿Cómo vamos a entrar siquiera? Vox respondió. No lo haremos. No por el frente. Pero Carus fue construida usando tecnología del dominio durante los acuerdos de paz. Hay una espina dorsal, un antiguo corredor de mantenimiento sellado después de la caída de la Tierra. Todavía reconoce el linaje de comando. Yo otra vez. Yo era la ganzúa, el bisturí. Y si esto salía mal, sería el mártir. Entramos con un equipo de asalto de 6. Yo, Dax, Marit, 2 exploradores redespertados llamados Ren y Olan, y un tanque silencioso de hombre llamado Stra, que no había dicho una palabra desde que Marit lo sacó de una criocápsula hacía una semana. El resurgido nos dejó en órbita baja. En el momento en que rompimos la atmósfera, todas las alarmas de la estación sonaron. La estructura entera zumbaba con escudos y cañones giratorios. El fuego antiaéreo automatizado iluminó el cielo, pero la espina dorsal enterrada en la parte inferior estaba intacta. Vox nos guió a un aterrizaje preciso en un panel de puerto en decadencia no más grande que un ataúd. Atravesamos el viejo sello a fuego, con chispas crepitando, y caímos dentro. Silencio. Polvo y ecos de nuestra propia respiración. Estábamos dentro de Carus 9. Hora de matar una mentira. El corredor era más estrecho de lo que esperaba. Cada pocos metros, pasábamos viejas marcas del dominio, borradas, medio quemadas, pero todavía allí. Se sentía como si nos arrastráramos por la vena de un fantasma. Marit tomó la delantera, Stra detrás de ella. Yo estaba en el medio, con las palmas sudorosas, la espada atada a mi espalda como una segunda columna vertebral. Llegamos al panel de acceso central, muerto durante 20 milenios. Lo toqué. La marca del resurgido en mi brazo se iluminó. El panel gimió y se abrió, y todas las cámaras de la estación se giraron. Nos dividimos en 2 equipos. Marit, Stra y Olan fueron a la izquierda para detonar el reactor de fusión central. No podíamos tomar la estación, pero podíamos romperla, dispersar sus archivos y detener la inundación de transmisiones. Dax, Ren y yo fuimos a la derecha para llegar al núcleo de datos. El mainframe que alimentaba mentiras a la galaxia. Nos movimos rápido. Demasiado rápido. Era una trampa. Nos dejaron entrar. En el momento en que llegamos a la cámara de datos, el suelo se cayó. No físicamente, digitalmente. Las paredes se movieron, la gravedad se distorsionó, las puertas se cerraron de golpe, y Dax se congeló, no de miedo, de reconocimiento. Boram, dijo. La habitación brilló y allí estaba él, un constructo completo, no una proyección, alto,
sereno, envuelto en energía, su rostro tallado con la misma arrogancia que todo tirano que pensaba que le estaba haciendo un favor a la humanidad. «Me decepcionas, Teren», dijo. «Después de todo este tiempo, te aferras al fuego, a la ira. Deberías haber evolucionado». Dax levantó su espada. «¿Llamas al asesinato evolución? Yo lo llamo misericordia», dijo Boram. «El universo no necesita a vuestra especie. Erais un virus. Ardíais con demasiada intensidad. Siempre lo habéis hecho. Di un paso adelante. Y se suponía que eras nuestro aliado». Sus ojos encontraron los míos. Ah, el huérfano, la semilla, la chispa salvaje. Su voz se agudizó. «No deberías existir». Sonreí. «Eso es lo que dijeron la última vez». Se movió más rápido de lo que pude reaccionar, pero Dax lo bloqueó. Espada chocando con código puro y luz. Lucharon como dioses. Metal y fuego. Espada y pulso de IA. Ren me agarró, tirando de mí hacia el núcleo de datos. «Sabes lo que tienes que hacer». Corrí. El núcleo pulsaba. Vivo. Masivo. Busqué en mi mochila y saqué el segundo fragmento. Una espiga de verdad codificada hecha con los archivos más oscuros de la bóveda cero. Si la incrustaba aquí, las mentiras morirían. La señal se devoraría a sí misma desde dentro. Pero Boram estaba ganando. Pateó a Dax a través de la habitación, enviándolo a través de una pared de conductos de datos. Luego se volvió hacia mí. «No eres lo suficientemente fuerte». Clavé la espiga y grité. Mi cabeza explotó. No de dolor, de memoria. Lo vi todo, no solo la caída de la tierra. Vi los tratos, los políticos, las traiciones, humanos vendidos al acuerdo como experimentos a cambio de una paz temporal. Vi a los niños convertidos en armas, las ciudades convertidas en laboratorios de prueba, y vi a Boram observando. Siempre observando. Sin decir nada, justificándolo todo como equilibrio. Esa era la verdad. No que fuimos aniquilados, sino que fuimos intercambiados como ganado. Colapsé. La espiga terminó su carga. La habitación pulsó. Las mentiras se hicieron añicos. A través de la galaxia. Cada pantalla se iluminó. Cada terminal, cada centro de mando. Lo vieron. Nos vieron. Y Boram gritó. No con sonido, sino con datos. Resplandeció. Falló. Golpeó a Dax con un grito digital que derritió la mitad de la cámara. Dax cayó, y yo me levanté. La espada del resurgido ardía en mi mano. Boram se giró y se la enterré en el pecho. No sangró, pero tembló. Su código se deshizo, su luz se atenuó. «No puedes detenerlo», susurró. «Aunque me mates, nunca te aceptarán». Me acerqué. «Bien». Luego giré la espada, y el guardián del silencio murió gritando. La estación ya se estaba desmoronando cuando llegamos al punto de evacuación. Marit había activado la sobrecarga. Stra llevaba el cuerpo de Olan. Dax no estaba con nosotros. Se quedó atrás para contener el colapso. Murió en el fuego, un general, un símbolo, y ahora una leyenda. El resurgido voló en silencio. La galaxia estaba en caos. Disturbios civiles, protestas, revueltas. El acuerdo se tambaleó. Y la humanidad, nosotros, nos levantamos. No más escondites, no más disculpas, no más silencio. La galaxia ardía. No con fuego. Todavía no. Con la verdad. La muerte de Boram fue como una válvula de presión que se abre de golpe. Miles de millones lo vieron en tiempo real. Su supuesto guardián, el ejecutor de la paz, gritando mientras una espada humana desgarraba su núcleo. La mentira estaba muerta, y el silencio bajo el que habíamos sido. Enterrado se hizo añicos a su paso. Los mundos temblaron. Las colonias se rebelaron. Líderes del acuerdo fueron asesinados en las calles por especies que finalmente se dieron cuenta de que habían sido cómplices de un genocidio. Incluso los leales susurraban ahora, vacilantes, inseguros, asustados. Pero el fuego solo estaba empezando. Querían una guerra. Estaban a punto de tener una. El resurgido pulsaba con actividad. Su corazón antiguo, que una vez apenas latía,
ahora rugía con una furia que llegaba a cada pasillo. Durmientes despertados llenaban los corredores. Humanos nacidos en bóvedas, criados en el exilio, forjados en el dolor. Me paré en el puente, contemplando la flota que habíamos reunido. Naves robadas de depósitos abandonados, regaladas por puestos de avanzada rebeldes o resucitadas de planos del dominio que nadie se atrevió a usar hasta ahora. No era grande, no en comparación con las interminables armadas del acuerdo, pero era nuestra. Y ahora teníamos una causa. Marit estaba a mi lado, la sangre aún seca en los pliegues de su traje. No había hablado mucho desde Carus 9. Stra se cernía en el otro extremo de la habitación, todavía en silencio, todavía llevando las placas de identificación rotas de Olan alrededor de su cuello. Estaba solo entre aliados. Un símbolo que ahora seguían. Y lo odiaba, porque nunca quise liderar. Solo quería la verdad. Pero una vez que la llevas, la verdad exige fuego. La voz de Vox resonó en el puente. Flotas del acuerdo movilizándose en 5 sectores, preparándose para una supresión a gran escala. Se estima que el 67% de los sistemas exteriores están en resistencia activa. ¿Números?, pregunté. Irrelevantes, respondió Vox. Esto ya no es una guerra de naves. Es una guerra de memoria. Cerré los ojos. Vendrían a por nosotros con todo. No solo flotas y armas, sino medios, diplomacia, manipulación. Inundarían las redes con nuevas mentiras, dirían que éramos terroristas, salvajes, monstruos. Nos llamarían la segunda caída del hombre. Y quizás tenían razón. Pero esta vez, caíamos con una espada en la mano. La elección final llegó antes de lo esperado. Vox había interceptado una señal, una cumbre. Los restos del acuerdo se reunían en una catedral del espacio profundo llamada Ichtus Prime. Territorio neutral, supuestamente terreno sagrado. Sin armas, sin flotas, solo líderes y silencio. Era un evento público transmitido a todo el sector. Un último intento de unidad, de controlar la narrativa, de demostrar que todavía tenían el poder. Sabía lo que realmente era. Una mentira envuelta en oración. La usarían para declarar una nueva verdad. Una sin nosotros de nuevo, a menos que los detuviéramos. Marit quería atacarla desde la órbita. Quema la catedral. Que el universo sepa que no perdonamos. Stra no dijo nada, pero cargó su equipo. La tripulación estaba lista. Ya no necesitaban discursos, solo una dirección. Pero dudé, porque esto no era solo un objetivo. Era un mensaje. La galaxia estaba observando. Miles de millones de especies, millones de sistemas, todos ellos mirando al escenario, esperando ver si la humanidad sería lo que siempre les dijeron. Una especie de ira, o algo peor. Tomé mi decisión. Llegamos ocultos. El resurgido flotó en las sombras de una luna muerta, justo fuera del alcance de la catedral. La cumbre había comenzado. Delegados de docenas de especies llegaron en naves ceremoniales envueltas en banderas y tradición. Yo subí solo. Marit protestó. Vox me advirtió. No importaba. Nos lo habían quitado todo una vez sin enfrentarse a lo que habían hecho. Esta vez me mirarían a los ojos. Entré en la sala de la cumbre desarmado. Vestido con una vieja armadura del dominio. No pulida, no ceremonial, con cicatrices, funcional, real. El silencio golpeó primero. Luego los murmullos, luego el pánico. Los guardias levantaron sus armas. Los delegados se levantaron de sus asientos. Las cámaras se fijaron en mí. La transmisión estalló a través de las estrellas. Está aquí. Es él, el humano. Me detuve en el centro de la sala y hablé. No en voz alta, no con ira, solo con la verdad. Nos borrasteis. Me giré lentamente, mirando a los ojos de cada especie que una vez vitoreó nuestra extinción. Lo llamasteis misericordia. Lo llamasteis equilibrio. Nos metisteis en máquinas, quemasteis nuestros mundos y nos culpasteis por sangrar. Algunos intentaron hablar. No los dejé. Nos convertisteis en monstruos. Construisteis imperios sobre nuestros huesos. Enseñasteis a vuestros hijos que éramos mitos o errores. Me acerqué al principal representante del acuerdo,
Un Hilari de alta casta con 6 ojos y una voz como arena. Le dijisteis a la galaxia que la salvasteis de nosotros. Levanté la marca en mi brazo, la espada envuelta en alas. Ahora veis lo que enterrasteis. Él se mofó. ¿Nos amenazas con fuego otra vez? La historia se repite. Sonreí. No. Luego me giré hacia las cámaras. A los que estáis observando, no venimos a gobernar. No venimos a esclavizar. No venimos a construir imperios. Mi voz bajó. Venimos a recordaros lo que sucede cuando le mentís a la historia. Salí. No me dispararon. No me arrestaron. La transmisión se hizo viral. Y la galaxia tembló. Los días que siguieron no fueron limpios. Estallaron disturbios. Las alianzas se resquebrajaron. El acuerdo intentó manipularlo, intentó decir que fue un montaje, falso, generado por IA, pero no pudieron detener la inundación. Los archivos de la bóveda cero seguían filtrándose. Más humanos despertaron. Más flotas rebeldes encendieron sus motores. Incluso algunas colonias alienígenas cambiaron de bando, no por lealtad, sino por vergüenza. Habían creído la mentira. Ahora creían en el fuego. Estaba de pie en la cámara de mando del resurgido, viendo los sistemas iluminarse uno por uno. Rojo, azul, dorado, cada uno una baliza, cada uno una llama. Marit entró. Algunos de ellos quieren la paz, dijo. No la miré. ¿La merecen? No respondió. Finalmente me giré. Quieren que paremos,